Vamos a comenzar con las preguntas, ¿sí? Eh, ¿Qué se les dificultó del texto? ¿Qué no se entendió? Partimos del hecho de que todos leyeron el texto, ¿no? Compañeros, a ver, rápido, para de ahí agarrarnos y comenzar a explicar. Rápido, que se nos va el tiempo. ¿Qué pasó, compañeros? Aunque sea un sí o un no, para saber. De lo que nos tocó exponer. Eh, mm, Estamos en el capítulo 17, los Gundris y la filosofía de la liberación. Si en algún momento, lo que ustedes ya expusieron, supongo que ya sea claro. Lo que estamos preguntando ahorita es, capítulo 17, que corresponde a esta clase, ¿qué es eh, de este capítulo, lo que no les quedó tan claro? Ah, ya, gracias, profe, es que me veo como que perdido. Ah, sí, a ver. Mm, no te preocupes. ¿No? O bueno, de lo que expusieron, a ver, tú que decías de lo que expusieron, ¿tú quieres decir algo de lo que expusieron, que algo que tengamos que aclarar? No, eso sí lo había entendido. Es que como que pensé que Ah, eran preguntas de eso, me quedé como de no, pero ya las aclaré. bueno, ahí está. Compañeros, rápido, nos está comiendo el tiempo. ¿Qué dudas tuvieron con respecto a la lectura? ¿Leyeron? Ya la pregunta no es qué dudas, es ¿leyeron? La pregunta es ¿leyeron? Yo no. ¿Alguien leyó? Es sumamente complicado avanzar así, compañeros. No, sé no sé dónde creen que están o de qué se va a tratar el curso o no sé qué piensen. No sé qué piensen cómo es la vida. A ver, otra vez, ¿alguien leyó? Sin pena, compañeros. No importa, si no entendieron nada, no importa. Aquí estamos para aprender. Yo, profesor, pero no tengo micro. Ah, bueno, está bien, Ángel. Qué bueno que por lo menos alguien está por ahí. Ángel Olvera. Este, ¿Alguien más? Digo, ojo, de 13 que estamos, hay uno que afirma que leyó. ¿Qué está pasando? ¿No? Al menos conmigo, esta materia se tienen que poner a leer. ¿Eh? Si no, no van a entender nada. Que eso es lo otro, ¿no? O sea, si ya vienes con la lectura, aunque no la comprendiste, de pronto tú más o menos haces un esfuerzo de tratar de entender de qué se está tratando, de qué está diciendo, y ya cuando llega uno a la clase, a la explicación, como que captas, ah, ya entendí esas partes. Pero cuando no lees, partes de cero, de a ver qué agarro, y eso, a ver qué agarro es superficial, es más bien a ver cómo paso la materia, porque en el fondo no me importa, no me interesa, porque no es mi prioridad. Entonces, en ese sentido es, compañeros, asuman una responsabilidad. Yo ya lo dije en otras ocasiones. Las personas que estén estudiando en este momento se están preparando es porque te van a tener que responder problemas a la humanidad en el proceso en el que estamos, de civilización agónica. Entonces, y si la vida me da igual, ¿no? No me importa, va a ser más complicado poder resolver o dar respuestas a esos problemas. Bueno, por aquí hay una pregunta, la de, a ver dónde me quedó. El chat.
participantes, creo que por aquí debe salir. Ay, no sé dónde, aquí está. Dice, en la sección B de la página 339, sección 339, ajá, sí, la exterioridad abstracta, no comprendí bien. Sí, bueno, vamos a, vamos a comenzar por ahí. Y ya, basta de regaños, ¿no? Eh, Eso es responsabilidad de ustedes, es una cuestión de ética, moral, de profesionalización, de ser personas profesionales consigo mismas. Normalmente yo les digo así, conmigo no van a reprobar, compañeros, no se preocupen por eso. Los que los va a reprobar va a ser la vida. Esto es un ensayo, esto de las clases es solamente, ahora sí que un juego, estamos jugando a que hacemos, ahora le llaman mucho los simuladores. Esto es una especie de simulación artificial, virtual, pero la realidad, cuando ya estén fuera de la universidad o que ya están ahorita fuera de la universidad, pero están trabajando en otros lugares, pero los temas teóricos de la universidad son teóricos, abstractos, virtuales. La realidad en cuanto tal se va a encargar de reprobar a cualquiera. Entonces hay que prepararse. ¿Sí? Yo no entendí el esquema 32, dice Gaby. Vamos a ver el esquema 32. Ah, es que es ahorita con todo esto lo vamos a explicar también, sí. Sí, 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 lo vamos a retomar. Gracias, Gaby. Dos compañeros que de algunos que estamos aquí. Bueno, vamos a comenzar. Se me va el tiempo. No me gusta andar diciendo estas cosas porque se me va el tiempo. Es más importante explicarles otras cosas. Bueno, eh, tenemos aquí lo que va a ser Dussel, aquí sí ya es otra manera, ¿no? Es tratar de mostrar eh, cómo, eh, digamos, el capital puede entenderse con categorías fundamentales que el propio Marx no explicita, que esta es otra parte, ¿no? Es decir, eh, Dussel, ya como pensador, como filósofo, que está actualizando el pensamiento de Marx en el momento histórico actual, él parte de un marco categorial, que es el de la filosofía de la liberación, epistemológicamente hablando, desde ahí lo está enfocando, y cuando lee a Marx, dice, hay cosas que el propio Marx no explicita, ya como filósofos, algo así eh, como cuando ustedes van al psicólogo, sí, mira, el psicólogo, al doctor Freud, cuando van con el doctor Freud, ¿no? Y le dice, doctor Freud, ¿qué tengo? ¿No? Este impulso que tengo, ¿no? Y entonces, parte del inconsciente, o sea, el psicólogo, ¿no? Freudiano, que está fuera del sujeto y que siente en el diván a alguien, y ese alguien, puede ser usted o cualquiera, empieza a contar dónde está, digamos, eh, el complejo, ¿no? El complejo que tienen, de donde parece ser que no pueden superar, y entonces empiezan a recordar, revivir, eh, cuál es el núcleo central del problema. Y entonces, claro, el que está el que es paciente no logra verlo, pero el que está fuera, el que está en la exterioridad, fuera de mi yo, ¿no? Fuera de mí, alcanza a percibir de una manera más objetiva. ¿Por qué? Porque él no está viviendo la problemática, y entonces en ese sentido él puede tener una mirada distinta al que lo está viviendo, ¿no? Entonces, en este esquema del psicoanálisis, Dussel coloca a Marx, ¿no? Por ponerlo de alguna manera, y logra ver que dentro de su esquema de teorización categorial, hay categorías, por ejemplo, la de exterioridad, que Marx utiliza sin hacerla explícita. Y este punto que estamos indicando ahorita, es fundamental para entender toda la obra. Porque si no se logra entender,
entonces podemos incurrir en interpretaciones que son parciales, no sé que sean parciales, todas son parciales, pero en este sentido, que nos arrojan a veces a tergiversaciones de Marx, del capital y de todas las conclusiones que de eso deriva, que es lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, eh, dice, mm, bueno, voy a explicar rápido la filosofía de la liberación para ver si después podemos darle sentido a todo lo que estamos diciendo, ¿no? La filosofía de la liberación, aquí lo va a decir, ¿no? Se va a colocar, dejen ver dónde lo puso. Dice, en el primer párrafo, después la primera cita de las 336, dice, intentaremos recorrer un discurso implícito, es decir, que no está escrito por Marx, implícito, que lo vemos, otra vez, como el psicoanálisis, que lo vemos, pero que Marx mismo no lo explicita, ¿sí? Dice, implícito pero coherente con el discurso explícito de Marx. En cierta manera será un discurso creativo o distinto, pero será estrictamente marxista, ¿sí? Ya no es meramente historia de la filosofía, es filosofía en este sentido, ¿no? Es un discurso nuestro, latinoamericano, y teniendo en vista nuestra problemática real. En última instancia, lo que nos interesa con Marx, al menos desde esta posición teórica, desde este lugar de enunciación, es que las categorías de Marx y el análisis de Marx nos arrojen a entender la realidad que estamos viviendo. Esta realidad aquí y ahora, 2022, ¿sí? Diciembre, que salimos a la calle, nos enfrentamos al mundo, esa realidad que no es la de Marx necesariamente, ¿sí? Es la que tenemos que entender y la filosofía, el marco categorial, el análisis de Marx, en este sentido, nos tendría que servir para analizar esa realidad. Entonces, no leemos a Marx para ser expertos de Marx, leemos a Marx para que su marco categorial, la ayuda teórica que arrojó, nos pueda dar elementos para entender la realidad que estamos viviendo. El sujeto que en el metro me pide limosna, ¿sí? El sujeto que tiene un carro último modelo y tiene la capacidad de poder aventar a un ciclista, arrollarle su bicicleta con odio y seguir como si nada. Entender esa realidad. Entender al sujeto que en Iztapalapa le roban, ¿no? Unos sujetos les roba, ¿no? Los golpea. Entender la casa en las lomas de Chapultepec de Enrique Peña Nieto y que ahora está en Suiza y no tiene ningún... Entender esas realidades es para lo que a nosotros nos interesa poder leer a Marx, ¿no? Entender esta realidad a nivel global, a nivel países, a nivel mundial, dentro del campo de la economía, que eso ya es más específico. Entender la economía a partir del marco categorial filosófico de Marx implica precisamente concretizar estas categorías en un campo, en este caso, en el campo de la economía. Pero primero tenemos que entender esas categorías, ¿no? Estamos en el nivel abstracto, otra vez, lo pone en ese nivel, ¿sí? Pero para llegar al campo de la economía, ¿sí? Entonces, es por ello un intento metodológico. El discurso que continúa a Marx es marxista en cuanto no traiciona su lógica, sus fundamentos, lo ya efectuado de su discurso, pero al mismo tiempo no es meramente repetitivo ni meramente explicativo, sino creador. ¿Sí? No, no basta con repetir a Marx, es necesario tomar su marco categorial, tomar sus instrumentos, tomar su metodología e ir más allá de él porque él no vio cosas que nosotros estamos viendo, no le tocó ver el internet, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que es importante en este momento, cómo reactualizamos ese pensamiento a partir de nuestra realidad de cosas que Marx no vio. Eh, Realiza y construye un discurso propio, se abre a nuevos horizontes, ¿sí? Que no fueron pensados por Marx. Bueno, es que no encuentro la parte, aquí está. Ya en el 17.1, en el primer párrafo dice, se trata de construir ciertas categorías, ese es el objetivo, de categorías. Categorías de categorías. Las más abstractas y generales, tarea de la filosofía en general, la categoría de exterioridad, que ahí ya viene la pregunta, tiene un sentido espacial, ¿sí? En este párrafo deseamos darle un sentido metafísico.
Sí, por metafísico se entiende lo que se sitúa más allá del horizonte ontológico de un sistema, por ejemplo, el capitalismo como total. El más allá del sistema puede serlo de maneras diversas. Puede ser un más allá o fuera del sistema como anterioridad histórica. Vamos, esto lo quería decir, esto de las categorías. Vamos a ver. Rápido, como marco general. ¿Sí? Cuando se me acaba. Bueno, aquí mismo. Como marco general. La filosofía de la liberación, ¿sí? No voy a dar el contexto porque se nos va la clase. La filosofía de la liberación tiene 6 categorías fundamentales, ¿sí? La primera es proximidad. La segunda es totalidad. La tercera es mediaciones. Después viene exterioridad. 1, 2, 3, 4, 5. Exterioridad, alienación. Y por supuesto 6, liberación. ¿Sí? Las voy a explicar súper rápido. ¿Sí? Las voy a explicar súper rápido. A ver. La primera categoría, proximidad, es por eso se dice que esto es una cuestión ética. Es decir, la proximidad tiene que ver con el cara a cara. Yo me aproximo a un objeto, muy kantiano, ¿no? Sujeto frente a objeto, mi objeto de estudio, ¿no? Aquí no, la proximidad es más bien un acercamiento del otro en el sentido de que yo no me acerco a un objeto, me acerco a una persona, al otro. Y esa relación es una relación ética. Esta es la relación de proximidad cara a cara con el otro, ¿sí? Humana, antropológica. Cuando digo antropológica me refiero a que a antropos, el ser humano, ¿sí? Entonces esta es una relación cara a cara ética y es el principio de todo, ¿no? Dos personas que se aman, ¿no? Después tienen un hijo y entonces ese hijo ahora tiene conciencia y está aquí en la clase de economía. Y esta proximidad es la proximidad originaria primera de todo tipo de sujeto que tenga conciencia. Es ética por naturaleza. La totalidad es que esa proximidad se mueve dentro de un mundo de sentido, ¿sí? Ambos y toda esa comunidad se mueve a partir de un mundo cultural, de principios culturales. Es una totalidad de sentido. Tiene sentido lo que hacemos, no sé, cuando acaba el año, ¿no? Cuando es Día de Muertos. Tiene sentido porque toda la comunidad eh, cobra sentido, le da sentido a todo lo que hacemos. Es una totalidad de sentido, ¿sí? Es un mundo de sentido. Cuando hablamos del capitalismo o de las relaciones económicas, estamos hablando de el otro frente al otro, ¿no? Es decir, el cara a cara en la proximidad, dentro de un mercado como totalidad. Ya no es lo mismo los amados en lo erótico, en la proximidad, sino los agentes que están haciendo que la economía funcione. Y aquí, esta proximidad humana, cara a cara, dentro de la totalidad económica, ¿sí? Cobra sentido cuando alguien dice yo te pago el salario. ¿Sí? Rápido. Las mediaciones, ¿sí? Son los instrumentos ya no ontológicos. La totalidad es ontológica porque es el sentido del todo, el ser del todo. En este caso de la economía capitalista, el valor que le da sentido a toda la circulación. Eso es lo que le da sentido. La totalidad de la economía tiene sentido en el capitalismo cuando se coloca el valor y el valor circula en todas sus determinaciones. Las mediaciones son ónticas, es decir, las mediaciones son instrumentos utilizados dentro de la totalidad. En este sentido, podríamos hablar, por ejemplo, que el mercado, ¿sí? eh, eh, los medios de producción, la circulación, el dinero, la mercancía, todos estos son mediaciones ónticas por donde está circulando el valor en la totalidad del mercado capitalista. Las mediaciones son ónticas, la totalidad de sentido es ontológica. La exterioridad son categorías críticas, en el sentido de que la exterioridad no es
la proximidad, pero en sentido de crisis. No es la relación humana cara a cara en el sentido de igualdad, en el sentido del otro, sino en el sentido de que el otro es inferior, se inferioriza. La exterioridad, en este caso de la economía, es el pobre, el que está fuera del sistema, el que es robado, la víctima, el oprimido. ¿Sí? Hay un cara a cara, pero en una relación de dominación. Ahorita vamos a explicar. Entonces, esta exterioridad, que es humana, ética, aquí se muestra la crisis de esto que parece ideal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces en el mercado el capitalista se encuentra, es el poseedor del dinero. Y el poseedor del dinero se encuentra en el mercado a un sujeto que es pobre y que lo único que tiene para poder vivir y reproducir su vida es su pellejo, es su cuerpo, ¿sí? Es su tiempo de trabajo, no tiene más que ofrecer en el mercado. Uno tiene dinero, el poseedor del dinero, y el otro no tiene absolutamente nada, está en la plena nada. ¿Por qué? Porque no está en la producción capitalista, porque no produce, porque no tiene trabajo, está fuera del propio sistema. Esto es un tipo de exterioridad. Ahorita vamos a ver otro tipo, son 3 tipos de exterioridades que manejan, pero solamente para que se den idea. ¿Qué es la exterioridad? Aquello que está fuera del ser. Por ejemplo, su yo. Cada uno de ustedes tiene un yo. El otro que no soy yo es la exterioridad. Está fuera de mí. Es una relación de proximidad, pero también una relación espacial, es decir, que está fuera de mí. ¿Sí? No soy yo, es un no yo, ¿no? Es el yo y el no yo, el tú. Esta exterioridad, cuando se coloca en la relación económica, es la relación del capitalista, relación económica capitalista, es el capitalista poseedor de dinero frente a un otro, y ese otro es un pobre. Ese pobre, ¿sí? Es exterioridad. Exterioridad porque no participa de la creación de valor, no participa de la reproducción del valor para poder reproducir su vida. No tiene empleo, no tiene salario, es un pobre, está fuera del sistema. Cuando te corren del trabajo o cuando tú estás trabajando ya en el sistema capitalista, estás dentro del sistema, pero también guardas un cierto grado de exterioridad cuando dicen, ¿saben qué? Hoy no va a haber, no va a haber vacaciones, ¿no? Y al no va a haber vacaciones es en la relación económica de trabajo, es decir, que digan no va a haber vacaciones, eso no quiere decir que no, por ejemplo, diga, no estoy de acuerdo, ¿no? Me molesta que no haya vacaciones porque las necesitamos. O va a haber recorte de personal y aquel que ya no quiera trabajar tiene que asumir que no va a haber vacaciones, no va a tener vacaciones. Es decir, una cosa es que te digan lo que han decidido y otra cosa es que estés de acuerdo. Y cuando uno dice eso no es justo, estamos hablando de que a pesar de que me dan un salario, no me condicionan en su totalidad. Sigo teniendo capacidad mental humana para poder decir no estoy de acuerdo y protestar. Ese grado de conciencia de no estar de acuerdo ya es una exterioridad dentro del propio sistema. Es decir, el capital con el salario no me compra mi voz totalmente, no me compra mis sentimientos totalmente, no me compra mi conciencia totalmente. O sea, no somos alienados totalmente, jamás en su totalidad, ¿no? Aquel que se ponga la playera, dicen las empresas, ponte la playera, ¿no? Y ese ponte la playera es vas a trabajar mucho más y no te vamos a dar nada, pero tú siéntete orgulloso. Llega un momento en el cual hay quien sí se la cree, pero nunca en su totalidad. Cuando llegan los despidos y dices, pero yo me puse la playera, sí, pero ya no te vamos a dar trabajo. Hay una manera de tener conciencia fuera del propio capital, de tener conciencia de que algo no está bien en el capital, en la explotación y en el trabajo cuando me quitan mis vacaciones. Hay algo que no está bien. Y ese grado de conciencia del sujeto vivo, del trabajo vivo, es un grado de exterioridad al interior del capitalismo. Entonces ya hay 2 grados de exterioridad de las que estamos hablando. La exterioridad cuando no tienes, está fuera del capital porque no produce, no ha sido subsumido por el sistema capitalista en la fábrica para que puedan darte salario, estás fuera, es anterior al capital. La otra exterioridad que se está manejando es al interior del capital, como totalidad, ya en la producción capitalista. Hay un grado subjetivo
un grado de conciencia que el salario y el capital jamás va a poder comprar, jamás. Esto es lo que es una exterioridad al interior del capitalismo. Esta exterioridad es una exterioridad muy mental en el sentido de que tenemos la capacidad de seguir protestando. Nunca nos han comprado del todo, si no todo el mundo estaría totalmente controlado y no es cierto. El capitalista tendría totalmente controlado todo y no es cierto, siempre se le escapan ruptos, ¿cómo se llaman? Ductos, bolsas de resistencia, grupos que no están de acuerdo, ¿sí? Al interior del capital. Y la tercera exterioridad que se está manejando es cuando el capital como tal, ¿sí? Deja fuera, te quita el trabajo, no quisiste las vacaciones, no quisiste trabajar sin vacaciones, entonces estás fuera. Y cuando estás fuera, ya no estás otra vez produciendo dentro del capital. Para el capital ya no le importa tu vida, porque lo que le interesaba al capital era tu fuerza de trabajo y te daba un salario. Ahora que ya estás fuera y ya no tienes empleo, entonces estás totalmente fuera, otra vez en la nada, fuera del sistema, en la exterioridad. Son tres dimensiones de la exterioridad dentro del sistema capitalista que se está poniendo, esta categoría es la que Dussel está diciendo, ninguna gente de los teóricos del capital, de Marx, digamos, de los marxistas, ha visto esto, ¿no? Y esto lo dijo en los institutos más, eh, los más especializados en las lecturas de Marx. Él estaba diciendo, esto es lo que no se ha visto, ¿no? En algún punto. Entonces, y esto está dentro del análisis de Marx, ¿sí? Es una categoría importante en este momento para entender la parte del Marx más filosófico. Ya la cuestión de la alienación, ya la hemos tocado, es la otra categoría que tendría que ver con el sujeto. La alienación es que te dejas de ser. El capital te imbuye, ¿no? Te subsume, te incorpora, pero dejas de ser tú, ¿no? Y ahora todo tu trabajo, ¿no? Todo lo que tú eres, todo lo que deja de importar y te vuelves un trabajador con un número en tu credencial y eso es lo que eres. Y la producción que tú hagas, ¿sí? La producción que tú realices va a ser alienada, es decir, te la van a quitar, tú no la vas a poder vender, la va a vender el dueño del dinero. Esa alienación, ¿sí? Primero, es alienación de tu ser y lo otro es enajenación del producto que tú produces, ¿no? Y por último, liberación. La liberación es más fácil, en este minuto que me queda solamente decir, la liberación es precisamente la ruptura del sistema. Es decir, al tomar conciencia de la alienación, el sujeto con grado de exterioridad mental logra liberarse o logra hacer acciones de transformación. Eso es liberación. Bueno, se me está cerrando, dice que tengo un minuto. Ahorita en 5 minutos nos volvemos a encontrar a las 7:50. Jálense agua, un vaso, cafecito, una concha morena, lo que ustedes quieran. Ahorita nos encontramos de nuevo. Preguntas, generen sus preguntas, compañeros, ¿sí? Para que ahorita vayamos avanzando. Ahí está. Eh, dice, vamos a leer el 337, no, 339. Bueno, vamos a explicar un poquito. Ya explicamos esto, nos vamos. La primera categoría, 17.1, ya del texto, dice contradicción, capital, trabajo, de la exterioridad al cara a cara. Ya tiene más, ya resuena un poco más con la explicación que dimos hace un rato, ¿no? Y dice, avanzando, en este parágrafo deseamos darle un sentido metafísico, ¿vale? Muy bien. Ya vimos o ya expliqué un poco qué es esto de totalidad, que esto tiene que ver mucho, si quieren lo ponemos. ¿Alguien puede hacerme el favor? A ver si pueden de colocar el cuadro de 32 aquí en la pantalla, lo voy a colocar. El que ustedes, alguien que me diga, yo profesor, aquí lo tengo a la mano, lo podemos ver, por favor. Ya pueden hacerlo, ¿eh? Yo lo puedo hacer, dice Luis. Gracias, Luis, por favor. Si lo pueden colocar ahí del libro, ¿no? Porque es lo que voy a explicar ahorita, ¿no? Entonces, ya hablamos, vamos a tener la idea, ¿sí? Este es un esquema, ¿no? No quiere decir que así sea, de la totalidad, ¿sí? Ya hablamos de qué es la totalidad. Ahí está, totalidad del capital.
¿sí? El capital. Y este capital, por supuesto, ya vimos que la esencia del capital, gracias por colocarlo ahí, la esencia del capital, el fundamento, ¿no? El ser, esencia, fundamento, esto es meramente ontológico, todo esto que estoy hablando es ontológico porque tiene que ver con el ser, es el valor, lo dijimos la clase pasada, en el capital, el valor. ¿Sí? Y todo esto va a estar circulando dentro, al interior de esta totalidad, el sistema total del capital. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de el ser, que aquí lo vamos a, aquí lo colocamos, ¿no? El ser en el capital es el valor, ¿sí? Estar fuera del ser, estar más allá del ser, vamos a considerarlo como metafísico, ¿sí? Con una rayita en medio para distinguirlo, metafísico. ¿Por qué? Porque está más allá del ser. Entonces, estar más allá del ser implica que está en la exterioridad. Ya hablamos de exterioridad, ¿sí? Es decir, esta parte sería el no ser, algo que no es esta parte. Aquí dentro hay una exterioridad, ya decíamos, una exterioridad, hay una, dos, y fuera, tres, exterioridad. Antes del capital, antes de ser valor, ¿sí? Esto tiene que ver con la flecha 1, si se dan cuenta, ahí donde dice pasado, ¿no? Disolución, exterioridad. Ese 1, precisamente, es antes del capital. La exterioridad 2, ¿sí? Tiene que ver con la flecha 2, una exterioridad interior al interior. Y una exterioridad después del capital, ya a futuro, sería la tercera, la flecha 3, ¿sí? Entonces estamos hablando de tres exterioridades, ¿sí? Antes, dice antes festum, ¿sí? Dentro y post festum, después de, fuera de. Esto implicaría el socialismo, implicaría el comunismo, implicaría la idea futura, un sistema nuevo, este último, ¿sí? Podemos hablar de un sujeto que no ha sido incorporado a la fábrica en el primer momento, en un segundo momento ya está incorporado a la fábrica y en un tercer momento es aquel que corren de la fábrica, ya no tiene trabajo. Y los tres tienen que ver con pobreza. Las tres exterioridades tienen que ver con el sujeto de trabajo, el trabajo asalariado, el pobre, al que se le está robando por medio del plus tiempo de trabajo, de donde sale el plusvalor. ¿Sí? Entonces, una vez entendido esto, pero la exterioridad era lo que nos quería decir el compañero cuando nos preguntó, dice, ¿cuál es la primera? La exterioridad por anterioridad histórica, la exterioridad antes del capital. Esa es la exterioridad histórica anterior, fuera del capital, todavía no es capital, ¿sí? El campesino que llega a la ciudad a buscar trabajo como obrero, ¿sí? No es todavía clase obrera, no es todavía proletario, porque todavía no tiene salario, es anterior a. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del dinero como dinero, antes de ser dinero como capital, estamos hablando de la anterioridad histórica, antes de ser capital. Ya cuando es subsumido, el dinero, ahora sí se va a percibir el dinero como dinero. Ahora sí, aquel que venía de trabajar la tierra, le dicen, ¿sabes qué? Tienes que, aquí afuera, ¿no? Tienes que moverle ahí a la mezcla porque hay que colocar las ballenas que se cayeron del metro de la línea 12. Entonces tienes que trabajar, ya estás al interior, ya recibes un salario. Ya se acabó la obra, ya terminamos la obra y ¿qué crees? Ya no hay trabajo. Entonces es antes, durante y después el sistema capitalista como centro, ¿sí? Implica este tipo de dimensiones, momentos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, ahí ya se explica, ¿no? Un poco. Entonces,
Dice, pero la exterioridad ya es la exterioridad abstracta esencial, dice, pero la exterioridad ya en el punto 2, ya explicamos el punto 1, exterioridad por anterioridad histórica, 2 del B, exterioridad abstracta esencial, ¿sí? Y esta es la que vamos a ver aquí, ¿sí? En el sistema económico capitalista en cuanto tal, dice, pero la exterioridad propiamente dicha metafísica, ¿sí? Se establece entre el capital ya originado, el dinero, ¿sí? Y el trabajo vivo. Y esta, dice, es la contradicción, digamos, que estamos viviendo. Esta la podemos ver de manera histórica, algo que ya pasó, ¿no? Análisis histórico. Esta la podemos ver en lo que puede ser, en algún momento va a pasar, pero esta se está dando en este tiempo, en este instante. Es la única que estamos viviendo en realidad. Las otras dos son especulativas, hasta cierto punto, en el sentido de que las pensamos, pero esta es la que actualmente estamos viviendo. Esta es la real, es la única real por el momento en este instante, ¿sí? Entonces dice, pero la exterioridad propiamente dicha metafísica, en cuanto más que ontológica, es decir, más allá del ser, y por sobre el horizonte del ser, ahí lo explica, se establece entre el capital ya originado, el salario, el trabajo muerto, porque está en forma de salario, y el trabajo vivo, el sujeto que va a trabajar, ¿sí? La exterioridad más abajo dice, ¿no? La exterioridad es la alteridad, ser otro en tanto distinto o totalidad establecida. Es una nada plena, ¿no? Es decir, hay un sujeto que está en la nada plena porque no produce valor, no está dentro de la fábrica y tiene una nada, está en la nada, no es parte del sistema, está en la plena nada. Pero cuando se le contrata por un salario, se integra y entonces pasa a la nada absoluta. Si antes estaba en la nada plena en el sentido de no tengo nada, pero puedo ver el sol, crecer las flores, ahora ya incorporado ahora sí ni siquiera puedes ver el sol en ese tiempo libre, ni las flores en ese tiempo libre de la nada plena. Ahora ya estás en la nada absoluta, eres nada. Solamente eres capacidad de trabajo o fuerza de trabajo, tienes un número en la fábrica, eres nadie. No, no, el salario está pagando tu trabajo vivo, pero finalmente te convierte en una parte de la máquina, te aliena de tal manera que te quita tu ser humano y te coloca como si fueras un tornillo más, una tuerca más en la máquina, pasas a ser objeto, dejas de ser humano, toda ética queda fuera, ahora eres un instrumento, te quita todo tu ser. Eso es ya al interior, ¿no? Eh, la misma persona, su corporalidad, su sensibilidad está allí fuera, es su pellejo lo que pondrá en venta y cuál no será su destino, sino que se le curta. Esto lo dice en el Capital, parece que el capítulo, en el punto 4 del capítulo 1, ¿sí? Y ya, ¿no? Hasta ahí ya expliqué, compañero, no sé quién me hizo la pregunta, ya expliqué lo que me estabas preguntando. Lo de la exterioridad del punto 2. Sí, bueno, eso. Después nos preguntaron sobre esto. Bueno, ya explicamos las tres exterioridades. Ahorita la A, ¿no? Exterioridad por anterioridad histórica. La B, exterioridad abstracta esencial. ¿Sí? Esta que vimos aquí adentro, cuando ya somos parte de la máquina como tal. Y la exterioridad fuera, ¿no? Post festum le llaman, ¿no? El pobre. En todos lados es el mismo pobre, ¿no? Y bueno, ya viene después, ay, ¿a qué hora son? Porque luego se me va el tiempo hablando, no sé, 8:04. Ya viene después la idea de totalidad, ¿sí? Nadie preguntó por eso. Cuando hablamos de totalidad, ¿sí? Otra vez, ya vamos sobre el esquema, ¿no? Esta totalidad, ¿no? O esta que estamos viendo aquí en el recuadro que tenemos en la pantalla, esta totalidad, bueno, no lo puedo hacer yo, pero aquí lo estoy haciendo con mi cursor, ¿no? La totalidad del capital, ¿no? Esta totalidad, volvemos a explicarlo, lo vamos a explicar el cuadro, ¿no? Esta totalidad de la que ya hablamos como categoría. Al interior, ¿sí? Por ejemplo,
está el salario, ¿ya vieron? Mediaciones, la nada. Mediación, la nada. El salario, ¿no? Vamos a tener los medios de producción. Todas estas cuestiones determinadas son los medios y por donde circula la mercancía, el dinero, el salario, el trabajo vivo. Ya todos son mediaciones concretas que podemos ver, que salen a la luz, o sea, que podemos percibir como fenómeno, ¿no? El mercado, el intercambio, todas estas determinaciones concretas, ónticas, son mediaciones al interior de la totalidad del capital. Bueno, en este caso aquí, ¿no? De la totalidad del capital. Entonces, después ya está la cuestión de las mediaciones y viene la proximidad o la subsunción formal. Eh, la proximidad o subsunción formal, ya hablamos de la proximidad que implicaba el sujeto cara a cara, pero ahora en el mercado, en el sentido del poseedor del dinero y el pobre que no tiene absolutamente nada más que su cuerpo para vender, su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajo. Y la intercambia, esa parte de su ser, lo intercambia por un salario que es injusto, que no le va a pagar totalmente su trabajo, el trabajo que va a colocar, sino que solamente va a ser formalmente se le paga, entre comillas, se le paga su trabajo, pero solamente es un contrato, por decirlo así, en 8 horas tú me haces tal producto, no, pues que sí, entonces aquí tienes el salario y el trabajo que vas a realizar a futuro, en las horas que siguen, ese trabajo solamente está como prometido, es decir, se va a realizar, pero no está realizado todavía en el tiempo, apenas es el contrato formal, se está haciendo una cuestión formal, se está dando dinero por adelantado y se está diciendo que sí voy a trabajar esas 8 o lo que sea horas formalmente. ¿En qué momento se hace real? En el momento en el que el sujeto empieza a trabajar de manera efectiva y a producir de manera efectiva. Ahí ya deja de ser formal y se convierte dialécticamente, se transforma en una subsunción, ¿no? Material. ¿Se dan cuenta de las dos formas, no? Entonces, bueno. Y después viene la alienación real o material, la relación material real del trabajador, esto que estamos hablando, cuando ya el trabajo se hace efectivo, ya se pasa de la promesa de sí lo voy a hacer a ya lo estoy haciendo en el tiempo y en el espacio aquí y ahora. Y ese tiempo que se está realizando, ese tiempo de trabajo que se está objetivando, va a terminar o va a decantar en un producto. Eso ya es la alienación material, donde el sujeto pasa a ser parte de la máquina, ¿sí? Una parte más, la que produce valor, la que crea valor, ¿sí? La que le da vida a los instrumentos con valor, ¿no? Eh, el medio de producción, la materia prima, sin trabajo vivo no existe. Es decir, no existen en el sentido de que no pueden por sí mismos realizarse como producto. Necesitan esta sustancia maravillosa que es el trabajo vivo para transformar la realidad y generar un producto de necesidad. Eso implica la realización, perdón, la alienación material, ¿sí? Y después, bueno, viene la utopía y liberación, que también sería importante explicarlo, eh, pero ahorita lo explicamos eso. Bueno, vamos al cuadro 32. Dice, el uno, ya no sé si ya encontraron la flechita uno, ¿sí? Que viene, digamos, en este caso, viendo la computadora de frente, de la derecha a la izquierda, ¿no? Dice uno, movimiento de disolución de los modos previos de apropiación. Es decir, son modos anteriores económicos, por ejemplo, en esos modos económicos anteriores ya existe dinero, ya existe intercambio, ya existe mercado, ya existe una manera en que el ser humano ha logrado hacer sistemas económicos, pero no tienen el criterio de la tasa de ganancia como valor en dinero, sino tienen otros criterios para el intercambio. Necesito tu silla, yo necesito tu mesa y las intercambiamos. Y si quieres, como promesa, no tengo el tiempo de trabajo que está contenido en tu mesa, pero te doy esta silla y te doy aparte, no sé, en el caso mesoamericano, en el caso de aquí de los pueblos de Ayala, te dejo, no sé, 2 bolsas de cacao, te dejo estas plumas de quetzal. Hay dinero, ¿sí? Hay dinero de por medio, pero todavía no se utiliza de manera como el capitalismo lo utiliza.
¿sí? Es dinero como dinero, modos previos a el capital. Ese dinero, cuando pasa la barrera, la flecha 1, cuando se introduce ya como flecha 2, se convierte en dinero como capital, ya con la intención del incremento del valor, el incremento de la tasa de ganancia y el robo de plusvalor, ¿sí? Entonces, bueno, dice 2, movimiento de alienación del trabajo vivo, es decir, el trabajo vivo queda incorporado como trabajo asalariado, ¿sí? Y ahí viene como el trabajo vivo abajo, ¿no? El trabajo vivo se convierte en, ya en el interior del capital, en asalariado. Ya vimos todo eso del asalariado, le pagan menos y ya queda interiorizado, ¿sí? Ya queda subsumido, ya es la parte que faltaba para que maravillosamente el producto se surja y para que ese producto que contiene valor de la vida humana contenido ahí lo puede intercambiar como mercancía en el mercado y monetarizar ese valor que está objetivado en el producto, ¿sí? 3, movimiento de expulsión del trabajador innecesario. Ya vimos cómo de pronto, aquí está el 3, ya vimos cómo de pronto se convierte en un pobre, ¿no? De un día para otro. Ya no lo necesito. ¿Y por qué ya no lo necesito? Ya vimos esta contradicción que es fundamental entender, ¿no? Entre más tecnología desarrolle, menos tiempo de trabajo necesario, ¿sí? Entonces, eso implica la expulsión de trabajadores porque ya no son necesarios, ¿sí? Y entonces es la exterioridad, el pobre ya queda fuera del sistema, ya no le van a dar salario, ya no le van a dar prima vacacional, ya no le van a dar seguro social, nada, está fuera. Y si no tienes dinero, no puedes pagar salud, no puedes pagar comida, no puedes pagar nada, estás fuera. No produces ni consumes, no eres importante para el sistema, eres un espectro, eres un fantasma, eres nada, ¿sí? Esta es la exterioridad, ¿no? Entonces dice 3, movimiento de expulsión del trabajo innecesario. Ya no es necesario porque antes lo que se hacía en la fábrica eran varios productos con 10 trabajadores. Ya no es necesario, ya compramos esta máquina X con cierta marca, ¿no? Eh, Se transforma nuevamente en trabajo disponible, en ejército de reserva. 4, movimiento de liberación, ¿sí? Y ahí, si se dan cuenta, viene, ¿sí? El momento previo, esta flecha 1C, 2C y 3C, que es la que sigue, ¿no? La vamos a explicar. Flecha 1C, 2C, indican el movimiento de afirmación de la exterioridad que incluye la liberación. Si se dan cuenta, los pasos 1, o las flechas 1, 2 y 3, ¿sí? Parten de una exterioridad. Pero esa exterioridad no es una alienación total, sino que hay una parte, 1C, 2C y 3C, que a pesar de que tienen la, digamos, la cara, tienen esa parte determinada dentro del sistema capitalista, también hay una parte que el capitalismo no puede subsumir. Y esa parte en la exterioridad se reafirma en esta flecha 4, que es precisamente la utopía o liberación. Implica, ¿sí?, la afirmación de la exterioridad que incluye la liberación. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, yo, por ejemplo, en 2, la flecha 2, soy un trabajador asalariado, aún con todo, no estoy de acuerdo. Y hay en mí una conciencia de que esto no puede seguir eternamente, que es algo histórico. Y como no puedes existir eternamente, tengo que protestar y cerramos, no sé, por medio del sindicato, hacemos una marcha y decimos no estamos de acuerdo con esto. Y entonces, ¿sí? Ese grado de conciencia es, por ejemplo, 12. El sistema no lo puede tocar, por más que quiera, por más que reprima, por más que metan a la cárcel, por más que golpeen. Puedes encerrar a alguien, pero no puedes encerrar su conciencia. Por más que quieran hacer eso, hay una parte exterior, podríamos decir, inmaculada en la exterioridad, virginal, que no se puede tocar, que no puedes quitar por más que quieras humillar. En el caso de las mujeres y el machismo, ¿no? Por más que golpees, por más que quieras oprimir, jamás se puede
dominar al otro en su totalidad. Ese grado de exterioridad no tocado, virginal, inmaculado, es 12, ¿no? Fuera del sistema, y que nos da una idea de que esto no puede ser posible todo el tiempo, tiene que acabar algún día, y eso se genera una proyección a futuro, ¿sí? La flecha 3, perdón, la flecha 4, ¿sí? También el pobre que está fuera del sistema, en tanto en el caso de 3, este pobre fuera del sistema, la flecha 3, 13, este pobre va a decir, bueno, es que necesito trabajo. Y para necesitar trabajo necesitamos cambiar el sistema de alguna manera o ver otras posibilidades y entonces se genera un proyecto de liberación, ¿sí? Desde el pobre, el ejército de reserva, aquellos que el capital no puede subsumir, ¿sí? Esa masa marginal, ese es aquel que también no puede, el capital ya no lo puede controlar. Ya no eres de mi fábrica, ¿no? Eres nadie. Y afuera dicen, pues yo fui trabajador de esa fábrica y quiero justicia. Y ya no puedo o ya no soy, no tengo que recibir tus reglas ni tus normas. No lo puedes controlar. Tú puedes controlar dentro como patrón, ¿no? El de estatutos, reglamentos que implica la fábrica para que funcione. Y mientras seas asalariado los respetas. Pero cuando ya estás fuera, ese reglamento carece de sentido. Entonces se convierten en objetivos estratégicos, ¿no? Y cuando hablamos de 1C, nos estamos refiriendo precisamente al pasado, por ejemplo, los grupos originarios o la Obshina en Rusia, que implicaba una comunidad de personas que tenían un intercambio no capitalista y que eso, por ejemplo, el capitalismo no puede subsumir ciertas prácticas anteriores al capital, el capitalismo no las ha subsumido en su totalidad porque no puede, no le interesa, porque lo que le interesa es la tasa de ganancia. Hay cosas de la cultura que no le van a interesar jamás, porque no puede extraer de ahí valor o plusvalor. Entonces eso no las toca, las deja ahí. Esta cuestión del pasado es 1C, que también se incorpora de alguna manera al proyecto de liberación, la utopía, dice ahí, el futuro. Eh, no sé si logré explicar esta parte de los que la compañera que me preguntó sobre este esquema 32. ¿Hay algo más que se tenga que explicar? No, profesor, ¿No? muchas gracias. ¿Sí queda claro, más o menos? Sí, profesor. Bueno, ¿qué más? De todo esto que estamos diciendo, así como lo estamos colocando, ¿hay algunas preguntas? ¿Algo que no se esté entendiendo? ¿Las categorías o lo que estamos tratando de explicar? Sin miedo, compañeros, compañeras, aquí todos estamos aprendiendo. Nadie enseña a nadie, todos aprendemos de todos. ¿Cómo van? Por mi parte, no, profe. ¿No? Bueno, hasta este punto, vamos a pasar al tema 4. Y yo quisiera, ahí sí una pregunta, estamos en unos minutitos que se acaban. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo lo responderían ustedes? La diferencia, para participar, pues, ¿no? La diferencia entre sociedad y comunidad, o trabajo social, o trabajo comunitario, o intercambio, o más bien sería la pregunta, ¿cuál diferencia existe entre relación social y relación comunitaria? Sigo compartiendo. No, si quieres ya quítalo, compañero, no te preocupes. Gracias. Lo puse aquí por el chat. A ver, compañeros, rápido, compañeras. Así muy rápido, digo, dentro de la lectura, ¿qué se está comprendiendo o cuál es la distinción entre relación social, relación comunitaria? Producción social, producción comunitaria. Intercambio social, intercambio comunitario. ¿Cuál sería la diferencia? Rápido, compañeros.
¿no? Rápido. Una idea, por lo menos un no, no, profesor, no, no lo sé. Hay formas muy bonitas de decirlo, algo así como, eso precisamente era lo que le iba a preguntar. ¿No? Utilícenlo para cuando se sientan en apuros. Yo creo que el beneficio que se obtiene en una relación social, no necesariamente, por ejemplo, yo estoy buscando con mis resultados hacerte tal vez un bien a ti, pero en una relación comunitaria, a través de mis resultados, yo ya estoy buscando que a ti te vaya mejor, porque ya estoy en comunidad contigo, en una relación social. Sí estoy en contacto contigo, pero tal vez no tenemos nada que ver, nada más formamos parte del mismo círculo. Eso, ¿sí? Eso, muy bien. Dice Luis, sociedad es visto como algo mecánico y comunitario es vista como un organismo que sirve a otros. Claro, estas cuestiones, el marxismo, historia del marxismo no lo comprendió, o bueno, no lo especificó, y Marx es claro acá, ¿no? Hay que tener esta distinción. Una cosa es lo comunitario, esto que se decía, la relación entre hermanos, entre amigos, ¿no? Producimos, por ejemplo, un producto, el maíz, y todos vamos a la jornada y de pronto al final nos repartimos por partes iguales el maíz, después de la pizca decimos en náhuatl, ¿no? Y no hay problema porque estamos entre nosotros, ¿no? La relación social, dice Marx aquí en la 356, en la cita de Marx mismo, dice, el valor de cambio, ya no de consumo, el valor de uso, sino el valor de cambio social entre las personas se transforma en relación social entre cosas, ¿sí? Entonces, claro, cuando ya el maíz no lo ponemos en la comunidad para consumo nuestro, sino lo colocamos en el mercado para intercambio, ahí sí, por ejemplo, en el mercado esta relación es una relación social. Yo voy a intercambiar mi mercancía y tú me das dinero de alguna manera o intercambias con otro producto. Esta relación ya no es para la convivencia comunitaria, sino para alguien que lo único que me interesa es precisamente el intercambio del objeto. Entonces, en ese intercambio del objeto son relaciones objetuales, mientras que en la sociedad comunitaria son relaciones comunitarias, es decir, de sujeto a sujeto, de persona a persona. Lo que está de fondo no es el objeto que te intercambio, sino la relación emocional que tenemos. Y esa relación emocional va más allá del intercambio de las cosas que tenemos en mano. No importa el producto, no importa el objeto, lo que importa es el abrazo. Lo que importa es, no sé, algo más de otro tipo, ¿no? Más humano. En la relación social, ya dentro del capital, la relación del sujeto poseedor del dinero con el sujeto que solamente tiene su cuerpo para vender es una relación social. Lo que interesa no son las personas, cómo te llamas, cómo te sientes, lo que interesa es tú qué producto tienes y qué producto podemos intercambiar. Esa es la diferencia entre una y otra. Y de aquí viene, sí, la idea de que el reino de la libertad, ya lo habíamos visto en otras clases, el reino de la libertad tiene que ver con el tiempo libre, este tiempo libre en el cual supuestamente ya en un futuro ideal, por supuesto, jamás en su totalidad real, ¿no? Jamás se va a poder llegar a eso, sino como utopía, de que en algún momento el tiempo de trabajo, por medio de la invención de la ciencia, nos pueda llevar a no trabajar todo el día y solamente ocupar 2 horas de trabajo y todo lo demás del día lo ocupemos en el arte, en el amor, en el ocio, en las actividades superiores, dice Marx, ¿no? Eh, y como esto es el reino de la libertad, esto sería finalmente lo que se entendía por comunismo, que tiene que ver con la sociedad, o más bien con eh, los intercambios comunitarios, ¿sí? Con los grupos comunitarios, con la comunidad, pero a partir del desarrollo tecnológico donde la individualidad de cada uno de ustedes se desarrolle de alguna manera dentro de la comunidad, para la comunidad, en beneficio de la vida. Mientras esto no se dé, dice, lo que pasa en el capitalismo es que el tiempo de ocio, a partir del desarrollo de la ciencia, lo que ha provocado es precisamente no
No el desarrollo espiritual del ser humano, sino más bien la explotación y la opresión para el incremento de la tasa de ganancia por medio del plus tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos visto en otros lugares. Este precisamente es la parte, digamos, de lo que se conocería como el reino de la libertad, ¿no? Eh, Dice, hay una cita, ¿no? En la 359, Marx habla aquí solo del futuro. Nosotros, en cambio, pensamos también en el presente, está diciendo Dussel. El nuevo sujeto, otro sujeto de la sociedad futura, se anticipa ya en el militante, que se torna extraño o extranjero a la totalidad del capital. ¿Sí? Entonces, dice la negación de la alienación, eso que estamos diciendo, de la opresión, y la constitución de una sociedad humana de trabajo crea un nuevo tipo de socialidad, es decir, un carácter, digamos, más humano. ¿Sí? Y esa es la parte del punto 4. La parte del punto 5 dice las fases del discurso del método. Estas de las fases del discurso del método ya lo habíamos visto en el esquema me parece del capítulo, aquí está, esta parte, ¿no? Ahí está, ¿no? El esquema 5, ¿no? En la página 50 de las primeras clases, se va a retomar aquí, ¿no? Cómo de pronto se pasa de lo ontológico, del ser, del capital, el valor, ¿no? A entender lo fenoménico, los entes en la economía, ¿no? De comprender de dónde surge el valor, podemos comprender las determinaciones, ¿no? Ese es un paso abstracto, ¿no? Eh, Ascendemos, ¿no? De las determinaciones simples, el valor, el ser, en su estancia pura, en su creación, en su punto de origen, se pasa a las determinaciones por donde circula el valor y se explica esas determinaciones cómo funcionan. Eh, Después se pasa a explicar, ¿no? Eh, Se pasa a explicar al ente, ¿sí? El ente como mercancía, y después se pasa a explicar la alteridad del trabajo, es decir, eh, cómo podemos explicar de dónde surge el valor desde la explotación del trabajo vivo, ¿no? Y bueno, y ya, digamos, son como un recordatorio de cuáles eran los pasos y pues, hasta ahí más o menos llega, ¿no? Eh, Dice en el último párrafo 369, estos serían los momentos del método, 4 y 5 del esquema que le estaba diciendo. Si el primero fue el ascenso de lo abstracto a lo concreto, el segundo es de descenso de la totalidad concreta a la determinación concreta explicada. El tercero, la puesta en cuestión crítica de la totalidad misma del ser desde la alteridad positiva y real. El cuarto corresponde a la formulación del proyecto de liberación y el 5 en todo lo concerniente a la praxis de liberación misma. Dussel está diciendo, Marx desarrolla el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Incluso el punto 3, pero el punto 3 ya es más práctico, ya es de praxis, de acciones, ya no teórico, ¿sí? Dice, el tercero es la puesta en cuestión crítica. El cuarto corresponde a la formulación del proyecto de liberación. Difícilmente Marx va a llegar a esta parte. Y el 5, ¿sí? Ya es la praxis misma, la acción misma de la liberación en cuanto tal, ¿no? Si es necesario hay que tomar los medios necesarios, ¿sí? Los útiles, los fácticos, para poder transformar la realidad en un proyecto de liberación futura. Eh, Hasta ahí. ¿Preguntas? Estamos a un minuto de que se cierre esto, ¿no? Espero les haya servido. Nos vemos el día lunes. Y ahorita subo sus calificaciones. Entonces, nos despedimos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Lean, por favor, el capítulo 18 porque no hay expositor. Lean, ¿sí? Adelante, hasta luego. Pórtense mal, se portan mal, me invitan. Hagan su lectura, porque por eso ya sabemos cómo funciona nuestro horario. Entonces, adiós. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.